Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo webinar de Let's Slack. Mi nombre es María José Gutiérrez. Yo soy experta técnica de la Secretaría de la Plataforma Regional de Estrategias de Desarrollo Resiliente y Bajo en Emisiones, Let's Slack. Quisiera darles la bienvenida y agradecerles por estar con nosotros hoy. Agradecer también al equipo de Katie y de CIAT CICAPS por sus contribuciones a este webinar y por estar también con nosotras aquí para compartir dos herramientas que contribuyen a esta integración de agendas de mitigación y adaptación en las agendas climáticas, en las políticas climáticas, perdón. Como varios de ustedes posiblemente sepan, la plataforma Let's Slack tiene como objetivo la promoción de un desarrollo resiliente y bajo en emisiones en la región de Latinoamérica y el Caribe, y como parte del trabajo desarrollado en función de dicho objetivo y en respuesta también a la demanda de nuestros miembros desde el inicio de la plataforma, hemos estado trabajando con mayor fuerza desde el año pasado en explorar la necesidad y los mecanismos para integrar las, las agendas de mitigación y de adaptación en las políticas climáticas. Entonces, el año pasado hicimos algunos esfuerzos en esta línea, hicimos un mapeo de iniciativas, de actores que están trabajando en esta temática en la región, hicimos un taller de expertos en Colombia en el mes de julio, donde tuvimos un diálogo y discusiones sobre cuáles son las barreras, los mecanismos, las oportunidades para esta integración y qué se puede hacer hacia adelante para maximizar. También como producto del trabajo del año pasado salió una publicación que la pueden encontrar en la página web de Let's Slack en recursos sobre estas consideraciones clave, por así decirlo, y lecciones aprendidas en Latinoamérica y el Caribe para la integración de mitigación y adaptación, o bien de resiliencia en las LEDs, como también le podríamos decir. Producto también del trabajo del año pasado, hicimos un primer webinar sobre esta temática en septiembre, si no me equivoco, lo pueden también ver la grabación en la página web, en el que se habló de marcos conceptuales. Y hoy nos reúne aquí un segundo webinar sobre la temática, esta vez para hablar sobre herramientas específicas que permitan apoyar y facilitar esta integración entre mitigación y adaptación. Para ello tenemos hoy con nosotros a dos panelistas. Tenemos a Claudia Vallejo Rendón, en representación de CATIE. Claudia es ingeniera agrónoma, graduada de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano en Honduras, con una maestría también en la Universidad Pública de Navarra de España. Tiene más de 5 años de experiencia en temas de cambio climático y actualmente se desempeña en CATIE bajo la investigación precisamente de sinergias entre adaptación y mitigación. Entonces ella va a compartir con nosotros en una primera presentación la herramienta que han desarrollado y se lanzó recientemente para identificar y priorizar estas sinergias entre adaptación y mitigación desarrollada por CATIE y como parte del Programa Regional de Cambio Climático de USAID. Eh, y luego vamos a tener con la participación de Daisy Martínez Barón, de CIAT CICAPS. Daisy es economista y profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada en Colombia, con énfasis en desarrollo rural, y su experiencia incluye el trabajo con entidades gubernamentales colombianas como el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en torno al análisis de impactos económicos del cambio climático, y ella nos va a presentar el marco de priorización de inversiones de agricultura sostenible adaptada al clima, desarrollado por CICAP-CIAT. Antes de darle la palabra, bueno, así que muchísimas gracias a Claudia y Daisy por acompañarnos el día de hoy. Antes de pasar la palabra a nuestra primera panelista, les comento un par de cosas más logísticas, por así decirlo. En primera instancia, comentarles que este webinar se está grabando y estará disponible al igual que todos nuestros otros webinars, junto con las presentaciones de ambas, Claudia y Daisy, en la página web de Let's Slack, que es letslack.org, así que pueden visitarlo posteriormente si así lo desean o compartirlo con sus colegas. También, como un segundo punto, les comento que vamos a estar atendiendo las preguntas de ambas panelistas al finalizar las dos presentaciones, pero nos pueden ir escribiendo sus preguntas por el chat, que lo encontrarán en el panel de control posiblemente al lado derecho de su pantalla. Ahí en el chat nos pueden poner todas sus preguntas y las pueden ir colocando a lo largo de las presentaciones. Les agradeceremos que indiquen su nombre y el país desde donde nos acompañan con su pregunta para yo identificarlas con las panelistas
cuando yo les pase sus preguntas al final de las dos presentaciones. Sin más introducción, entonces, quisiera pasarle la palabra a Claudia para que por favor nos presente la herramienta de sinergias entre adaptación y mitigación desarrollada por Katia. Adelante, Claudia, y gracias. Sí, muy buenos días, muchas gracias María José. Muy buenos días tengan todos y gracias nuevamente por atender la solicitud. Entiendo que es de mucho interés para la mayoría, o sea, creo que tenemos una gran variedad de asistentes y eso nos está motivando mucho para poder ir adelante con este proceso de investigación. Como lo comentaba María José, estoy participando representando a CATIA, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, que tiene su base en Costa Rica, pero que justamente pues tiene una alta experiencia en el desarrollo de la investigación a nivel de la región latinoamericana específicamente, y no quiere quedarse atrás justamente en este proceso de investigación que se resalta, como lo ha comentado María José, en este proceso pues de lograr integrar o de generar nuevas iniciativas que propongan justamente esa integración entre lo que es la adaptación y la mitigación a través justamente de lo que es el desarrollo del tema de sinergias entre adaptación y mitigación. Lo que comentaba María José anteriormente, pues Katia ha participado en conjunto con lo que es la plataforma de Let's LAC a través de este proceso de investigación y del desarrollo de esta nueva iniciativa. Participamos conjuntamente en los talleres anteriores que estuvo desarrollando Let's LAC para poder presentar una propuesta inicial conceptual que con gusto la pueden también encontrar justamente en la plataforma de Let's LAC, o inclusive pues pueden contactarme directamente para poder investigar un poco más sobre la temática, pero justamente pues en esta oportunidad sí se nos hace el énfasis de poder presentarles ya específicamente lo que es el desarrollo de una herramienta o de un kit de herramientas, por decirlo así, porque estamos visualizando pues que sean una serie de herramientas que permitan justamente apoyar en este proceso de planificación territorial para poder optimizar lo que es la generación de los beneficios a través de los servicios ecosistémicos, ya sea en un área local o bajo un enfoque ya más nacional. No quiero perder mucho tiempo porque entiendo que no hay mucha disponibilidad del mismo, pero sí pues tratar de darles una propuesta resumida de lo que se está desarrollando en Katia, de lo que hemos tratado de desarrollar a través de lo que es la construcción de esta herramienta, que ha sido una herramienta pues muy interesante, bastante discutida a nivel institucional, y que sí estamos muy ansiosos de poder compartirlos a nivel de diferentes instituciones y a nivel de los gobiernos de la región. Voy a comenzar justamente pues tratar de darles una breve introducción a lo que nos referimos cuando estamos hablando del tema de sinergias entre adaptación y mitigación. Este proceso pues ha sido un proceso bastante investigativo, de mucha discusión a nivel de la institución y a nivel de los expertos a nivel internacional. Justamente pues se ha tenido ese proceso de poder evaluar a qué nos referimos al hablar de sinergias entre adaptación y mitigación, y a través de este proceso investigativo que hemos tenido, justamente pues hemos podido desarrollar con el apoyo justamente de la literatura, el apoyo de expertos, el apoyo de la investigación científica, poder proponer un concepto, que es el concepto que ustedes están observando en la pantalla, que es justamente la definición de sinergias, que hablamos de las interrelaciones entre la adaptación y la mitigación del cambio climático, que se pueden reflejar justamente en decisiones a partir de acciones planificadas y sujetas justamente a lo que es el monitoreo y la evaluación. Determinamos que existen características distintivas para poder determinar lo que son las sinergias entre adaptación y mitigación. Hablamos de justamente que son acciones diseñadas desde una perspectiva sistemática y planificada, que puede ser en varias escalas, como les comentaba anteriormente, pues el propósito no solamente es enfocarse en una escala local o territorial, sino que también avanzar hacia lo que es una escala ya un poco más subnacional o una escala nacional, si es posible, que es justamente lo que hablaba anteriormente, que se puede alcanzar el objetivo de manera simultánea y explícitamente a partir de un triple beneficio, no solamente en adaptación y mitigación, sino que a través de lo que es la generación de un desarrollo sostenible, dando el cumplimiento a los objetivos propuestos para un desarrollo sostenible,
y que a su vez pues nos permiten justamente mejorar esa canalización de recursos y ese impacto intersectorial que estamos buscando, que no solamente implique buscar el desarrollo o la mejora para un sector específico, sino que estemos tratando de buscar esa interrelación a nivel de los diferentes sectores, ya sea el sector sectorial, el sector forestal, perdón, o el sector agroforestal, o inclusive pues ya otros sectores como el sector industrial o el sector productivo, por decirlo así. A partir de eso, pues justamente identificamos que existen varios beneficios para poder desarrollar lo que son las sinergias entre adaptación y mitigación. Nos permite justamente mejorar lo que es la planificación para el desarrollo, tomando en cuenta el cambio climático, nos permite medir el impacto de los proyectos, justamente, perdón, creo que está mal, voy a regresar un poquito. Nos permite justamente medir el impacto en manejo de los recursos naturales, apoyar incluso el desarrollo de diferentes estrategias, en lo que son estrategias específicamente nacionales de red o las NAMAs que se están generando por los diferentes países. Permite apoyarnos en lo que es a diferentes instituciones y ya un poco más local para que se puedan empoderar en la toma de las decisiones y justamente pues apoyar en lo que es la identificación de los diferentes conflictos que se están generando a nivel de los diferentes sectores. También de igual manera, pues a partir de eso vemos esa necesidad, como les mencionaba anteriormente, de no solo dejarlo a nivel conceptual, sino que ya llevarlo un poco más a un nivel de territorios, a un nivel ya de implementación en campo, y es justamente cuando se desarrolla esta propuesta conceptual de una herramienta que sea un instrumento para permitir apoyar a los países en el desarrollo de su planificación. Y es aquí donde justamente pues lo que comentábamos o la parte del objetivo que tenemos de poder identificar justamente una herramienta, un instrumento que sea un sistema explícito que nos permita justamente priorizar esas zonas y esas acciones que podamos categorizar como sinergias entre adaptación y mitigación a través justamente de varios procesos. En este caso son procesos del flujo de datos y relaciones espaciales, que más adelante voy a tratar de explicarles a qué se refiere, pero que justamente lo que permite es identificar justamente esas prioridades de desarrollo y manejo de servicios ecosistémicos que nos permitan proveer lo que son las sinergias entre adaptación y mitigación. Comentarles que la herramienta tiene esa base o se basa en lo que es la identificación de servicios ecosistémicos para poder mejorar la calidad de vida local y en base a eso poder proponer un beneficio a nivel subnacional y nacional. Permite integrar de manera explícita, como les decía, los sectores productivos para justamente asegurar esa provisión de servicios ecosistémicos. Y lo que comentaba anteriormente, pues estamos tratando de que se enfoque no solamente a una escala específica, sino que sea dirigida a varias escalas, en este caso escala nacional y también la escala territorial o escala local. En base a la escala nacional, justamente es poder, o el objetivo que se presenta es de poder priorizar esas zonas que permitan o que generen un mayor potencial para poder justamente identificar la conservación y la generación de estos servicios ecosistémicos, que cabe resaltar que estos servicios ecosistémicos deben de ser priorizados justamente para poder definir en base a su nivel de importancia hacia cuáles servicios ecosistémicos se estaría orientando la herramienta y hacia una escala local o territorial, que es justamente cuando ya se logra identificar esa área específica o ese territorio específico, es justamente poder identificar a través de una serie de metodologías cuáles pueden ser o identificar cuáles pueden ser esos desafíos específicamente en lo que es la adaptación al cambio climático en esa área específica a través de diferentes soluciones. Y en este caso, pues, al poder promover lo que son justamente actividades que permitan ayudar a reducir estos desafíos de la adaptación al cambio climático, estamos justamente ayudando a contrarrestar o a generar un mayor aporte en lo que es la mitigación, porque justamente, como sabemos, la adaptación siempre se ha visualizado como un enfoque más local en comparación a la mitigación, que es un enfoque un poco más global, por decirlo así, pero que justamente pues al poder promover lo que son beneficios
o esos impactos en la adaptación, estamos justamente ayudando a promover lo que sería justamente esa reducción o ese impacto en lo que es la mitigación previamente. Hablando un poco en sí de lo que es la herramienta, pues como les hablaba anteriormente, bajo un enfoque nacional, se basa o se plantea o tiene como base, por decirlo así, la generación de los servicios ecosistémicos. Justamente, pues esto va a depender mucho del sitio que se lleguen a implementar las diferentes medidas. Esto va a establecer ese impacto en lo que es la generación o la reducción de los servicios ecosistémicos, y aquí se enmarca mucho lo que es el tema de la oferta y la demanda. Al hablar de mantener la oferta, estamos justamente visualizando diferentes opciones que nos permiten justamente conservar y restaurar estos ecosistemas y sus diferentes funciones. Justamente sabemos que puede ser a través del control de la deforestación, del desarrollo de sistemas agroforestales y silvopastoriles, de la conservación de los suelos y del desarrollo de la agricultura ecológica, por decirlo así. Pero justamente pues también sabemos que va a depender mucho del sitio donde se estén implementando estas acciones, tomando en cuenta el nivel de los usuarios, y en este caso pues ya implica o ya se toma en cuenta el nivel de la demanda. Por lo tanto, pues sabemos que el potencial va a depender mucho de la relación que exista entre lo que es la oferta y la demanda. La cantidad de este tipo de usuarios que se lleguen a beneficiar de estos servicios ecosistémicos va a generar un impacto, un alto impacto, por decirlo así, en lo que es la conservación y la generación de estos servicios ecosistémicos, y por ello justamente la herramienta se enmarca, o la herramienta trata de ese objetivo justamente, o tiene esos criterios justamente para poder priorizar, además del área donde se presente un mayor potencial debido justamente a esa relación entre lo que es la oferta y la demanda de un servicio ecosistémico específico. Justamente pues toma en cuenta también otros aspectos como es la tipología de las acciones, es decir, hacia qué se está enfocando ese uso de ese servicio ecosistémico y cómo está siendo utilizado para poder definir cuál podría ser el potencial o cuál podría ser el impacto que en un futuro o actualmente este servicio ecosistémico esté generándose, y que justamente pues a partir de eso poder definir cuáles podrían ser esas medidas o cuáles podrían ser esas decisiones a tomar para justamente ayudar a conservar ese servicio ecosistémico o ayudar a promover la generación de ese servicio ecosistémico si está justamente siendo impactado debido a algún conflicto específico con otro servicio ecosistémico o con otra actividad, o por el alto uso que está siendo generado por los diferentes usuarios que se encuentran en esa zona. Y en este caso, pues estamos tomando en cuenta un ejemplo de lo que son los servicios hidrológicos, en este caso el servicio, pues justamente el servicio ecosistémico del agua, que sabemos que es uno de los servicios más demandados a nivel local y a nivel, bueno, por los diferentes usuarios. En este caso, pues lo que se basa es justamente tener estos criterios, encontrar cuáles son esas tipologías de acciones, ver hacia qué se está dirigiendo el uso de este servicio ecosistémico, si es solamente para el consumo humano, si está siendo utilizado justamente para la productividad agrícola, para otras actividades específicas, incluso pues puede ser para otros servicios, por ejemplo, puede ser para incluso para el desarrollo de represas hidroeléctricas. Entonces, justamente lo que se quiere aquí es identificar esa tipología de acción de ese servicio ecosistémico en esa área específica, y a partir de eso, pues determinar a través de indicadores de oferta y demanda cómo está siendo utilizado ese servicio ecosistémico, si existe una alta demanda, entre mayor demanda del servicio ecosistémico, en este caso, como pueden observar, entre más usuarios, justamente se va a tener un mayor valor de este servicio ecosistémico, en comparación, si en un área específica no hay usuarios, justamente pues el servicio ecosistémico no va a tener el mismo valor en comparación si se llega a utilizar por una alta demanda de servicios o por una alta demanda de usuarios. A partir de eso, pues lo que se quiere justamente es determinar, como lo pueden observar en la pantalla, es justamente esa relación
que nos permita obtener justamente cómo está siendo recibido ese servicio ecosistémico por los diferentes usuarios. En este caso, pues analizando justamente la tipología, en este caso, pues dependiendo justamente, por ejemplo, si la producción del servicio ecosistémico aguas arriba puede ser justamente en un contexto de cuencas y esa capacidad del servicio de poder fluir hacia otros hacia otros áreas del ecosistema, por ejemplo, para poder llegar al uso de los usuarios. En este caso, pues la tipología nos va a permitir identificar justamente esa función de producción de este servicio ecosistémico y identificar cuál es justamente el tipo de usuario que se está determinando. En este caso, pues puede ser de que sean usuarios que están fuera del sistema determinado para esa área específica, o pueden ser usuarios que justamente pues estén concentrados en un área específica, o como les decía anteriormente, usuarios que en este caso no estén, no haya presencia de usuarios, perdón, que en este caso pues su valor va a ser un poco más bajo en comparación a un usuario, a una fuerte concentración de usuarios que sí estén altamente demandando el servicio ecosistémico, y por lo tanto, pues a partir de eso nos permite pasar a lo que sería un siguiente paso, por decirlo así, que estamos hablando justamente de ese mapeo territorial para poder identificar dónde se encuentran o dónde están específicamente determinadas esas áreas que permiten justamente visualizar esa concentración tanto de los usuarios como de esas actividades determinadas por parte del servicio ecosistémico, que es justamente pues identificar o poder generar esos datos georreferenciados, por decirlo, para poder determinarlo. En este caso, pues es una experiencia que se tuvo justamente para Nicaragua, pues justamente para poder identificar cómo estaba haciendo el uso del servicio ecosistémico hídrico, en este caso para lo que es el consumo de agua potable. Y pues justamente ahí lo que se pueden identificar es los diferentes usuarios en color amarillo, pueden identificar los diferentes usuarios, donde se pueden observar las diferentes concentraciones de demanda que existe, por decirlo así, del servicio hídrico, en comparación a lo que ustedes pueden observar con los puntos azules, es justamente donde se encuentran esos sistemas de provisión, es decir, donde hay justamente una canalización del servicio hídrico, o hay un correcto uso del servicio, y justamente pues identificar dónde están esas áreas, que es el color blanco, por decirlo así, los puntos blancos, donde justamente son esos usuarios que justamente no se logran beneficiar directamente del servicio, por decirlo así, porque puede ser que no existe un sistema de alcantarillado de manera establecida, o puede ser por otro aspecto específico. Entonces, por lo tanto, pues ahí ya tenemos una visualización un poco más detallada de hacia dónde dirigir el uso de las acciones, o hacia dónde determinar qué es lo que puede permitir visualizar qué tipo de acciones son necesarias realizar. Estos son algunas de las, específicamente para un servicio ecosistémico, pero si ya estamos hablando, por ejemplo, de poder visualizar una combinación de la generación de beneficios múltiples de servicios ecosistémicos, en este caso, también se ha tratado de diseñar, en este caso, pues, visualizar justamente esos beneficios múltiples de varios servicios ecosistémicos. En este caso, por ejemplo, lo que se hace es justamente poder combinar o poder visualizar a través de los procesos anteriores que yo les estaba explicando, justamente visualizar dónde se genera una mayor combinación de servicios. En este caso puede ser biodiversidad, carbono, agua, belleza escénica. Esto fue planteado, priorizado específicamente para Costa Rica, pero puede depender del área o del país, en este caso, cuál es el servicio ecosistémico de mayor preferencia. Pero justamente lo que se resalta en los mapas que ustedes pueden observar es justamente visualizar dónde existe ese mayor potencial, en esas áreas con mayor potencial para la generación de estos cobeneficios mediante diferentes actividades de conservación de los ecosistemas. Esto justamente va a permitir promover una mayor adaptación local
y a la vez justamente el desarrollo de acciones que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través justamente de esa reducción de la deforestación y la degradación forestal, por ejemplo. En este caso, pues las definiciones o las priorizaciones, como les decía, se realizaron de manera participativa de acuerdo al interés local o nacional y pueden observar, por ejemplo, que en la figura del mapa número 1 es justamente una combinación de esa área con mayor potencial para poder generar y conservar en estos ecosistemas el servicio justamente de biodiversidad y de carbono. En el caso de la figura siguiente, que es el donde se encarga, donde se resalta el número 3 y el número 1 son áreas específicas donde se genera un mayor potencial o donde se está visualizando un mayor potencial para poder promover y generar el servicio ecosistémico de la combinación que resulte de lo que es la biodiversidad con agua, y así pueden observar las diferentes combinaciones que se pueden presentar en este proceso de toma de decisión, un insumo bastante práctico para poder definir en qué áreas o hacia dónde dirigir las acciones, por decirlo así. Además de ello, pues esto ya es una experiencia que sí tratamos de visualizar el año pasado, que se estuvo trabajando, y justamente lo que se quiere visualizar en este proceso es identificar, estas son algunas iniciativas donde pueden observar, en el caso de Honduras, son algunas iniciativas que se realizaron, justamente se analizaron en la medida en que estas iniciativas están generando o están promoviendo co-beneficios en adaptación y mitigación, dependiendo justamente de las áreas o de las localidades en donde se encuentran. Y en este caso, pues se generaron resultados bastante interesantes, por decirlo así. Como pueden observar en la parte izquierda de su pantalla, justamente la iniciativa número 3, que es lo que estoy señalando aquí con el cursor, es justamente una iniciativa de riego que se está desarrollando en un área específica de la zona sur del país, y es justamente que esta iniciativa de riego agrícola, que a pesar de que está promoviendo impactos en la productividad agrícola, por decirlo así, justamente está generando conflictos en la provisión de otros servicios ecosistémicos, en este caso del servicio hídrico. ¿Por qué? Porque todo el servicio, por decirlo así, o la mayoría de su servicio, del servicio hídrico se está dirigiendo hacia lo que es la productividad. Sin embargo, está generando impacto negativo para el uso doméstico y para otras actividades, en este caso como es la reducción de la cobertura arbórea de esa área específica, y por lo tanto, pues, como pueden observar, está generando ciertos conflictos a nivel local. En comparación a otras actividades, estos conflictos se están generando más que todo en la parte de adaptación, porque como pueden observar, la gráfica representa justamente la generación de co-beneficios en adaptación, que en este caso, pues, en este caso es la parte gris de la circunferencia, y los beneficios que se están visualizando en mitigación son los que están representados, o es el área representada en color amarillo. En este caso también hay otras actividades, otras iniciativas que que se visualizaron que no están generando conflictos, pero que justamente están ayudando a promover la generación de beneficios en adaptación y mitigación. En el caso, por ejemplo, de lo que es la actividad o de las iniciativas número 1 y la iniciativa número 9, que está en la parte norte del país, que justamente son iniciativas de reforestación. Son proyectos o iniciativas de reforestación que están generando múltiples beneficios, en este caso la generación de servicios ecosistémicos, en este caso con la provisión del servicio hídrico, la generación de biodiversidad, o incluso están ayudando a mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones locales. Y por lo tanto, pues se puede observar, como ustedes pueden ver en los gráficos, que justamente el gráfico 1 y el gráfico 9, a pesar de que están generando una similitud de servicios o una similitud de generación de servicios ecosistémicos, va a variar mucho esa cantidad de servicios, de beneficios, perdón, dependiendo justamente del área, y eso es lo que hablábamos anteriormente, que va a depender mucho de la relación que existe entre la oferta y demanda de la generación de estos servicios ecosistémicos, va a variar mucho.
En este caso, pues esta experiencia la realizamos tanto para Honduras como para El Salvador. Se analizaron las diferentes iniciativas, algunas de las iniciativas que se están realizando en el país, no todas las iniciativas. Sí quiero resaltar que la finalidad justamente no es venir a poder justamente evaluar cómo se están desarrollando las iniciativas, sino que es enfatizar justamente cómo el concepto de sinergias entre adaptación y mitigación se puede tomar en cuenta o cómo puede basarse de acuerdo a los impactos que se están generando por las diferentes iniciativas que se están desarrollando en el país. El propósito no es venir a criticar o no es venir a analizar cómo se están desarrollando las iniciativas, y quiero quedar claro en eso, sino que justamente fue un proceso piloto, un proceso de evaluación. Como ustedes pueden observar en la parte superior de la pantalla están diferentes mapas, en este caso de El Salvador, son las diferentes variables que se utilizaron, tomando en cuenta el nivel de oferta y demanda para cada uno de ellos, para poder determinar justamente o poder obtener este resultado que ustedes pueden observar en cada una de las gráficas que pueden observar. Por ejemplo, se tomaron en cuenta la variable de riego, la variable justamente de la capacidad adaptativa, la cercanía que existe con las áreas protegidas, la estacionalidad, el grado de pendiente que existe, las zonas inundables y otras variables que lograron generar esa combinación para poder identificar cuáles podrían ser la generación de estos beneficios en adaptación y mitigación de acuerdo al desarrollo del servicio ecosistémico que se está desarrollando. En este caso, pues se tomaron en cuenta lo que son los servicios ecosistémicos, se tomó en cuenta lo que es el agua, tanto para consumo humano, producción de generación de energía hidroeléctrica y riego, el servicio ecosistémico de la biodiversidad, el servicio ecosistémico de carbono global, la capacidad adaptativa, la biomasa, y estos fueron los servicios ecosistémicos que se tomaron en cuenta. Fueron 8 servicios ecosistémicos. Incluso, pues, si ustedes quisieran tener mayor información al respecto, nosotros tenemos como una especie de brochure explicando un poco más a detalle sobre lo que estoy comentando en este proceso de las experiencias que se realizaron en Honduras y Guatemala, que incluso se les puede compartir para que puedan tener un poco más de detalles sobre este proceso, de cómo se llevó a cabo. Pero lo que sí quería pues era prácticamente pues explicarles un poco más en detalle el por qué se llegó a visualizar ese proceso. Ya un poco, ya casi para terminar, hablaba también de lo que existe a una escala territorial, una escala local. En este caso, pues hablábamos de que ya identificamos esa área específica, y lo que viene a partir de eso, pues nosotros lo hemos denominado como la construcción de estrategias locales de desarrollo sostenible bajo cambio climático, ELDEC. Estas estrategias, pues justamente se están visualizando para poder apoyar en la mejora del proceso de planificación para la toma de decisiones a nivel territorial, que permita justamente incluir el componente de cambio climático, poder promover el desarrollo a nivel territorial y justamente pues resaltar mucho que se basa en la construcción participativa para poder desarrollar esas estrategias locales. Estas estrategias locales, como se ha denominado, realizan análisis integrales de la situación de los territorios locales, y lo que se permite a partir de este análisis es proponer estrategias, proponer visiones, proyectos o incluso rutas de ejecución a partir del trabajo conjunto con diferentes actores locales del territorio. En este proceso, pues justamente se logran abordar lo que son las prioridades de desarrollo en conjunto, con aspectos de adaptación, mitigación y la generación de los servicios ecosistémicos de esa área específica. Y pues poder resaltar de que este proceso, lo que se está determinando o lo que caracteriza, por decirlo así, es que es un proceso bastante participativo para no solamente el proceso de planificación, sino que también el proceso de ejecución, supervisión y evaluación. Muy brevemente, pues para poder resaltar cómo se logra visualizar la implementación de la herramienta o de las herramientas que estamos visualizando, un primer paso justamente es poder adecuar la metodología.
principalmente como lo comentaba anteriormente, poder priorizar a nivel sectorial y poder priorizar estos servicios ecosistémicos. Como les decía, pues va a depender mucho del área, del contexto, justamente para poder identificar o priorizar estos servicios ecosistémicos, poder analizar cuáles son esas fuentes de información disponibles, porque justamente, pues como les decía, sí requerimos de mucha información para poder analizar, incluso si existen ya mapas actualizados para poder visualizar o poder facilitar el proceso, identificar un esquema del sistema de información, poder determinar cuáles pueden ser esos indicadores de servicios ecosistémicos, indicadores de gobernanza o desarrollo que ya existen, o si no, plantearlos para poder determinar el proceso, poder contar justamente con datos o indicadores que nos permitan avanzar en este proceso para poder permitir continuar con lo que es el prototipo o el desarrollo de estos mapas de indicadores, que era lo que anteriormente estábamos visualizando, y a partir de eso, pues generar lo que sería justamente la aplicación piloto en un área específica, tratar de desarrollar o poder desarrollar una plataforma tecnológica que nos permita justamente generar esa identificación de datos que no solamente sirvan para esta actividad específica, sino que sean justamente esa fuente o esa base de datos que pueda servir o que pueda generar esa conectividad con otras iniciativas del país, en este caso, por ejemplo, el monitoreo de red, por ejemplo, el monitoreo forestal que existe actualmente, que los países están desarrollando, generar un proceso de validación, que justamente pues es un proceso bastante importante que sí nos gustaría poder llegar a realizar, porque como les decía anteriormente, estamos en un proceso solamente de construcción y de promoción de la herramienta. Ya estamos justamente pues empezando a desarrollar algunas oportunidades, en este caso con algunos gobiernos locales. Un tercer paso justamente es poder promover esa capacitación del personal técnico y la actualización permanente del sistema. Como les decía anteriormente, el objetivo no es llegar y presentar el producto para que el país solamente lo tenga, sino que la oportunidad que se tiene es justamente poder promover esa generación de capacidad local y esa capacidad nacional, que sea una herramienta, un instrumento que permita justamente apoyar en la toma de decisiones de los países o de los gobiernos locales, que tengan los insumos necesarios para poder implementar esta herramienta cuando sea necesario, sin la necesidad de estar contando con algún experto tecnológico o con algún experto internacional. Y a partir de eso, pues ya teniendo esta base de capacitación, es justamente poder promover esa capacitación a los decisores o a los tomadores de decisiones sobre cómo se puede desarrollar la disponibilidad del uso de estos productos de información, justamente para poder ayudar en los procesos de planificación y en los procesos de las tomas de decisiones. Y con eso, pues justamente lo que quería así finalizar era pues agradecerles nuevamente. Me hubiera gustado tratar de explicarles un poco más sobre la herramienta, pero sí teníamos un tiempo bastante limitado, pero sí espero que haya podido quedar bastante clara de manera resumida. Igual como les decía, están nuestros correos para mayor información o pueden ser a través de la plataforma de Let's Slack. También igual promover o darles un poco de promoción sobre lo que es el documento conceptual que tratamos de desarrollar, que ha sido un proceso de bastante discusión, como les decía, que incluso pues se tomaron insumos o se tomó mucha información, mucha discusión de los procesos que anteriormente hemos desarrollado, en este caso con la participación del taller de Let's Slack. Así que está la dirección para quienes quieran descargarlo, es totalmente libre, totalmente gratis y pues a la orden para cualquier consulta y nuevamente agradecerles por el espacio y por estar aquí participando de este proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia, por tu presentación. Sin duda muy interesante y yo sé que sí, pues tenemos una limitación de tiempo para tratar de abarcar las dos presentaciones en resumen, por así decirlo, pero creo que fue bastante claro, por lo menos como resumen de lo que ofrece la herramienta, o pues el conjunto y fue
yo creo que nos deja a todos con interés, o espero que a varios con ese interés de conocer más. Gracias también por la disposición para después atender a cualquiera que tenga interés en conocer más, etcétera. Por supuesto que por medio de nosotras en NetSlack también se pueden contactar con ustedes en Katia. La publicación que estabas poniendo al final, también, como lo mencionaste al principio, está también en la página de Let's Slack, por si por ahí la quieren acceder también. Les comento que las presentaciones, la presentación de Claudia y la presentación de Daisy que nos va a presentar a continuación ya están en la página web de Let's Slack, entonces las pueden acceder después del webinar junto con la grabación del webinar, por si se unieron un poquito tarde y quieren retomar desde el principio o volver a repasar algún detalle o compartir con sus colegas. Entonces todo eso va a estar en la página de Let's Slack. Tenemos ya algunas preguntas y los invito a preguntar, a agregar preguntas, las pueden comunicar por medio del chat que lo tienen en el panel de control. Yo voy a hacer las preguntas, yo voy a pasar las preguntas a las panelistas al final de las dos presentaciones. Solo hay una que sí quisiera comentarles ya, porque Ginés Suárez nos pregunta si está publicado el informe, digamos, del trabajo en Honduras, y mencionaste, Claudia, que hay un brochure que lo detalla. No sé si solo el brochure o si habrá algo en mayor detalle, pero lo que quisiera ofrecer o proponer es que subamos ese brochure también a la página de este webinar, en la página de Let's Slack, como recursos adicionales que están relacionados, para que ahí lo puedan también descargar, bueno, Ginés y demás asistentes a este webinar que tengan interés, o los demás que después lo revisen. Me dices, Claudia, si esto lo ves bien, o si hay algún, inclusive hay información adicional sobre la experiencia de Honduras u otras experiencias y el uso de la herramienta que también tengan a disposición y que pudiéramos subir. Claudia. Sí, perdón, es que tenía el micrófono en silencio. Tranquila. Sí, justamente yo se los puedo compartir para que ustedes puedan subir el brochure. Lastimosamente solo tenemos el brochure hasta el momento, porque como les decía, fue una experiencia piloto que para tratar de validar, por decirlo así, la herramienta, pero el propósito es justamente pues venir a trabajar o implementarlo ya con los diferentes gobiernos nacionales y gobiernos locales. Como les decía, ya estamos avanzando en este proceso. Tenemos una propuesta para trabajar con gobiernos locales. En el caso en Honduras, en Santa Rita, en el departamento de Copán, se va a realizar una validación del proceso a nivel local, y en el caso de Nicaragua también se van a realizar experiencias de la validación territorial, y pues esperamos que a final de año tengamos la experiencia de esta validación para justamente pues poder compartirlo y que se pueda justamente promocionar el proceso de la implementación de esta herramienta. Ok, perfecto, Claudia, muchas gracias. Entonces ahí nos pasas el brochure y lo subimos también a la página en conjunto con las presentaciones del webinar y la grabación del mismo. Gracias, Claudia. Al final hay varias preguntas, pero las voy a dejar para el final. Y ahora quisiera pasarle la palabra a nuestra segunda panelista, a Daisy Martínez. Daisy nos va a presentar el marco de priorización de inversiones de agricultura sostenible adaptada al clima, desarrollado por CICAP-CIAT. Adelante, Daisy. Muchas gracias, María José. Les voy a, como mencionaba, les voy a contar un poco sobre el marco de priorización de inversiones de agricultura sostenible adaptada al clima. Muchas gracias a la plataforma Let's Slack por darnos esta oportunidad de mostrar este esfuerzo conjunto con CIAT. Y bueno, entonces voy a contarles un poco sobre CICAPS y la agricultura sostenible adaptada al clima, como para darles el contexto, el marco conceptual sobre el cual CICAPS se apoya. Luego les mostraré, ya entrar en materia con el marco de priorización de inversiones, todo el proceso que hemos venido llevando a cabo, y les contaré sobre algunos de los casos de implementación que que hemos realizado acá en la región. Bueno, entonces CICAPS, para quienes no conocen, es el programa de investigación del CGIAR en cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria. CICAPS, por sus siglas en inglés, una iniciativa, es un producto de
de la alianza entre el consorcio CEGIAR, especialista en investigación en agricultura, y Future Air, que también es experto en toda la investigación en la parte de clima, y se unen estos dos consorcios para crear el programa de investigación a través del cual se busca como orientar, dar lineamientos, la investigación de todos los centros de investigación del CEGIAR, que son 15 y están alrededor del mundo. Tenemos una estrecha relación con CIAD porque es nuestro centro de investigación líder. Sin embargo, trabajamos conjuntamente con los demás centros de investigación que están en la región de América Latina, buscando, por un lado, aportar con innovación, investigación y tecnología agropecuaria, considerando un clima cambiante, fortalecer a los agricultores para que sean más ecoeficientes, resilientes al clima y puedan aportar, se puede aportar al desarrollo agrícola bajo en emisiones. Las políticas también, buscando que hayan unas políticas mejor informadas y mucho más robustas en un contexto de cambio climático con apoyo de la ciencia y experiencia a todas las escalas. Así pues, entonces nuestro marco conceptual es principalmente pues la agricultura sostenible adaptada al clima o agricultura climáticamente inteligente, como lo definió la FAO. Entonces hacemos énfasis en la adaptación y mitigación al cambio climático, viendo siempre hacia la seguridad alimentaria, a cómo a través de la productividad, de mejoras en productividad, podemos reducir la inseguridad alimentaria que hay en nuestros países y explorando las sinergias que hay entre estos tres pilares de la agricultura sostenible adaptada al clima, así como sus disyuntivas. Mirando todo el sistema agroalimentario, es decir, no solamente focalizándonos en prácticas agrícolas, sino vamos desde la producción hasta el consumo, viendo de manera muy holística el sistema agroalimentario y analizando también los impactos y ver cómo nosotros podemos aportar a la adaptación, no solamente en el largo plazo hacia el cambio climático, sino también variabilidad climática en el corto plazo, promoviendo una adaptación desde lo incremental, es decir, estas modificaciones en prácticas específicas en los sistemas productivos, hasta una adaptación transformacional que puede implicar, dados los cambios que se presenten en el clima, un cambio total del sistema productivo. Todo esto visto con un enfoque territorial, con el propósito de tener una visión integradora, holística, que no solamente mire la actividad agropecuaria como tal o la producción, sino que mire todas estas relaciones dinámicas, sociales, económicas, ambientales que se dan en un territorio dado. Entonces, el propósito es reconocer cuáles son las interacciones que existen en esos sistemas y ecosistemas naturales y sociales y las implicaciones que hay en un contexto del clima cambiante, buscando también apoyar el desarrollo económico, pero también buscar un balance en términos de apoyar el desarrollo rural y la conservación de los recursos naturales, para que así se logre una resiliencia al cambio climático en todo el territorio y las comunidades subyacentes. Las estrategias que trabajamos conjuntamente con los diversos actores buscan que sean incluyentes, buscan que se identifiquen los intereses y los retos comunes y así podemos conjuntamente trabajar para producir estas innovaciones tecnológicas, producto de investigación multidisciplinaria que puedan dar una generación de evidencia a través de las experiencias y lecciones aprendidas y así robustecer todas estas dinámicas y esfuerzos que se están dando en términos de adaptación y mitigación al cambio climático. Así pues, entonces el propósito es que buscamos también es apoyar a tomar mejores decisiones. Tenemos entonces acá, esto es como tratar de representar un poco los componentes que se tienen en cuenta al
al tomar una decisión. Y entonces, bueno, por un lado están las herramientas, diversas herramientas que se generan constantemente por diversos actores. Está la información que muchas veces está disponible, pero no de la manera que la necesitamos, o también nos podemos eh, eh, cuestionar cuál es aquella información que de verdad sería muy útil para poder tomar las decisiones. Y están los tomadores de decisión, en donde van desde los agricultores, sector privado, asociaciones de productores, gremios, hasta el gobierno, y buscamos que con cada uno de estos componentes, la sumatoria de estos componentes nos pueda ayudar a tomar decisiones mejor informadas. Y esto, por supuesto, vinculando diversos actores, sectores, disciplinas, en la formulación de políticas con un enfoque territorial, pero también en el proceso de toma de decisiones en sí. Entonces, el marco de priorización de agricultura sostenible adaptada al clima es una de esas herramientas, es una herramienta que busca proporcionar a los tomadores de decisión de los diferentes niveles y de diferentes tipos, que puede ser desde gobiernos, donantes, actores no gubernamentales y sector privado, una variedad de instrumentos que puedan ayudarles en los procesos de planificación y por ende contribuyan a una toma de decisiones mejor informada. Se caracteriza el marco de priorización, por un lado, por ser flexible. El marco de priorización está diseñado de manera que se puede ajustar a las necesidades del territorio, por un lado, pero también del usuario, que puede ser, digamos, los intereses y la intencionalidad del uso de la herramienta puede cambiar desde por parte del gobierno a nivel nacional o local, o puede ser un donante que necesita identificar, bueno, cuáles son aquellas prácticas o aquellos portafolio de medidas que yo puedo apostarle en un territorio dado si quiero contribuir a mejorar la resiliencia al cambio climático en ese contexto determinado. Entonces tiene esa facilidad de que se puede adaptar, y más adelante lo veremos un poco, a las diferentes condiciones, a las diferentes necesidades, tanto del actor que está aplicando el marco de priorización, como del territorio y las particularidades y especialidades que hay en los contextos donde se piensa implementar. Es una herramienta simple. Básicamente se busca que sea sencilla, que pueda tener un proceso claro y que cualquier actor que vea su utilidad en su quehacer pueda implementarla, y toma aproximadamente, dependiendo de las condiciones y de la complejidad pues, que se requiera en determinado contexto, pues toma un tiempo estimado de 4 a 8 meses. Tiene una característica muy importante, y es que es guiada básicamente por los actores. Si bien hay una secuencia y está organizada de una forma lógica, busca que todos los resultados que se dan en cada una de las fases de la herramienta esté retroalimentada y sea orientada y liderada por los actores. Entonces es un proceso inclusivo y participativo. Básicamente cada fase se retroalimenta de la anterior, y en todos los procesos se está consultando con los actores clave que deben hacer parte de este proceso. Tiene facilidad de que se pueda integrar con otras herramientas analíticas y mecanismos de planeación existentes. No busca ser la única herramienta que va a dar la respuesta a todo, pero sí es una de esas herramientas de ser utilizada conjuntamente con otras, como la que mostraba Claudia, en donde se pueden generar mecanismos, en donde se puede generar una planeación mejor informada y con mayores instrumentos para que finalmente esta planeación pueda ser implementada satisfactoriamente. Y finalmente, otra de las características es el manejo adaptativo que tiene. Si bien se busca que sea una herramienta que ayude al proceso de planificación, a priorizar acciones, a priorizar prácticas en un territorio dado, puede usarse también para el monitoreo de evaluación de dichas actividades, de la implementación de dichos portafolios. Entonces, se trata de que el marco de priorización sea una herramienta bastante integral y al mismo tiempo flexible, que pueda ser utilizada por diferentes actores.
Entonces, ¿cómo es el proceso de implementación del marco de priorización? Está compuesto por 4 fases, en donde en cada uno se tienen las actividades específicas que voy a explicar en detalle cada una, y luego se tiene un resultado que va a retroalimentar la fase siguiente. Y así el resultado final van a ser estos portafolios de inversiones en agricultura sostenible adaptada al clima que han sido priorizados para un contexto dado, para un fin determinado. Entonces la fase 1 hace referencia a la evaluación preliminar de opciones ASAC. Entonces, ¿qué tenemos? Dadas las necesidades que tiene el actor, por ejemplo el gobierno, en implementar medidas en un territorio determinado, entonces empiezan a sacar todas aquellas prácticas disponibles que existen en la literatura, que se están implementando en el territorio, como opciones de agricultura sostenible adaptada al clima, y se empiezan a establecer con base en esto entonces los objetivos y el alcance de lo que queremos nosotros abarcar en términos del marco de priorización. Se hace la priorización de los sistemas productivos, se hace entonces la identificación, como mencionaba, de las prácticas existentes y promisorias por cada uno de los sistemas productivos identificados. También se hace la revisión y selección de los indicadores para evaluar dichas prácticas, aquellos indicadores que de verdad me digan cómo se comporta esta práctica en su implementación, y se hace la valoración a partir de los pilares de agricultura sostenible adaptada al clima. Entonces acá puse un ejemplo en la gráfica del caso de implementación del marco en Guatemala. Entonces, una de las primeras cosas que se analizó con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Guatemala fue ver, bueno, cuál es el propósito de la implementación de la herramienta. Entonces, básicamente se hizo mucho énfasis en que iba a ser producción, o sea, que uno de los principales retos y las principales acciones que se iban a abordar eran con miras a la producción. En segundo lugar, adaptación, y también mitigación. Pero entonces uno puede ver como la priorización que el mismo gobierno le da a los 3 componentes de ASAC. Seguido de esto, entonces se tiene un primer taller con los actores del sector agropecuario, pero también aquellos que son relevantes de otros sectores. Como les decía, hay una diversidad entre los actores que se convocan a estos procesos, pues porque la idea es que sea bastante incluyente y se tenga los puntos de vista de diferentes sectores. Entonces se hace este taller en donde ya se entra la validación de los resultados de la fase previa de esta lista larga de opciones ASAC que se presentaron. Se hace también una socialización de los conceptos clave de ASAC, siguiendo pues toda la literatura que da al respecto, empezando pues por lo definido por la FAO. Se hace entonces la visualización del desempeño de las prácticas en torno a los 3 pilares: productividad, adaptación y mitigación. Entonces, ficha técnica de cada una de estas prácticas, evaluando el desempeño, o verificando más bien revisando el desempeño en estos 3 pilares. Luego se hace la identificación de los criterios por parte de los participantes sobre la aplicabilidad de las prácticas en campo. Es decir, es muy importante que nos mantengamos como aterrizados en que no estemos proponiendo prácticas que realmente no se podrían implementar. Entonces esto digamos que los actores son muy proporcionan estas luces en la medida que mantengamos muy aterrizadas las opciones que se están planteando en el proceso de priorización. Y finalmente terminamos con el listado corto de 8 o 10 prácticas de agricultura sostenible adaptada al clima, que son las de mayor relevancia para el contexto dado. En la fase 3, entonces, entramos al cálculo de costos y beneficios de las opciones ASAC identificadas ya en esta lista corta. ¿Por qué? Porque no es solamente ver la pertinencia en términos de la contribución que están haciendo en adaptación, mitigación
y productividad, sino, bueno, ¿cuánto cuesta esto? Si estamos hablando de un portafolio de inversiones, es, bueno, ¿cuánto me cuesta y qué beneficios me trae implementar eh, esta práctica u otra? Entonces empezamos con la recolección de datos sobre costos y beneficios de las prácticas priorizadas, hacemos el cálculo del costo-beneficio, teniendo en cuenta diversos indicadores como el valor presente neto, la tasa interna de retorno, tenemos en cuenta cuáles son aquellas externalidades que están presentes en la implementación de cada una de las prácticas y se identifican entonces las sinergias entre estas prácticas priorizadas. Entonces es muy importante ver, bueno, esa relación entre cuánto me cuesta implementar una práctica y los beneficios que me trae, no solamente en términos económicos, sino aquellos beneficios asociados a la implementación de cada una, y eso va a ser también un criterio de decisión posterior. Finalmente, en la fase 4, entonces hacemos ya el desarrollo de los portafolios. Se hace la revisión de los resultados del análisis costo-beneficio, se revisan cuáles son las sinergias y disyuntivas o trade-offs que hay entre las prácticas y se empieza entonces a crear los portafolios, es decir, conjunto de prácticas ASAC priorizadas dentro de las que están priorizadas y se empiezan a hacer el cálculo de beneficios agregados. Entonces acá también tomé el ejemplo del caso de Guatemala. Se comparan dos portafolios, portafolio 1 y 2, están compuestos por de 3 a 2 o 3 prácticas cada uno. Uno de ellos, el portafolio 1, hace referencia a la variedad de maíz, a implementación de variedad de maíz tolerante a altas temperaturas y estrés. Labranza de conservación está en el portafolio 1, así como reservorios de agua. Y en el portafolio 2 hace referencia a sistemas agroforestales con barreras vivas, variedad también la implementación de variedades de maíz resistentes, al igual que las variedades de frijol resistente a sequía. Entonces se empiezan a comparar por un lado los costos de ambos portafolios, el valor presente neto, la tasa interna de retorno, los beneficios adicionales por externalidades y la contribución, el impacto en términos de los pilares de ASAC. Entonces en términos de mitigación, adaptación y productividad, bueno, cuál portafolio, qué tanto está aportando en cada uno de estos pilares, y esto me da unos criterios, unos insumos para la toma de decisiones. Entonces, al final, lo que se tiene es conjuntos de prácticas en portafolios que me van a dar una combinación específica de no solamente de los costos, pero también de los beneficios que me traen la implementación de esas prácticas. Entonces, si yo estoy pensando como gobierno que quiero hacer énfasis en adaptación y en productividad y tengo recursos limitados y el que mayor beneficio me va a dar en términos de suelo y agua, por ejemplo, va a ser el portafolio 2, pues entonces me iría por ese portafolio, priorizando ese portafolio y luego miraría cómo implementar el segundo portafolio y así sucesivamente. Entonces, pues así muy a grandes rasgos, esas son las cuatro fases de todo el proceso de implementación del marco de priorización. Ya lo hemos implementado en Guatemala, como les mostraba en los ejemplos. Esto fue un trabajo articulado con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Lo hicieron con énfasis en el sector seco, en el corredor seco, perdón. En el caso de Trifinio y Nica Central hicimos la implementación con CATIE en los territorios climáticamente inteligentes, en donde los cuales también abarcan los territorios sostenibles adaptados al clima, liderados por SIGAPS, en donde se busca hacer conjuntamente con las comunidades y los socios locales la evaluación y poner a prueba estos portafolios. Y también a nivel muy local, en la cuenca alta del río Cauca, en Colombia, se hizo también la implementación del marco de priorización y digamos aquí es como para mostrar un poco las diversas escalas que se están manejando y lo adaptable, lo flexible que es la herramienta para diferentes contextos. En Guatemala entonces el gobierno ya tiene un manual para extensionistas en donde está
está la ficha de cada una de las prácticas con la información de las 4 fases, en donde les ayuda el propósito pues es que les ayuda a hacer su trabajo y a tener en cuenta otra información con respecto a cada una de las prácticas que se están promoviendo por el gobierno en el sector agropecuario. También hay un documento en donde mostramos todo el proceso detallado de cómo se implementó el marco de priorización en Guatemala. Esto lo podemos compartir y está pues disponible en la página de SICAPS. En el caso de Trifinio y Nica Central, Katy dispuso una página en donde se puede seguir cada una de las fases que han venido implementando en los territorios de Trifinio y Nica Central. Todavía no se ha terminado, estamos ya en las últimas fases, pero allí pueden encontrar toda la información de cómo conjuntamente hemos venido implementando este marco de priorización en estas zonas con diversos actores y también tratando de unir y articular los esfuerzos que por un lado está haciendo Katy con el Programa Agroambiental Mesoamericano y este marco de priorización y todas las iniciativas que tiene SICAPS, poder tratar de articular a nivel de territorio y que sea un plus, un valor agregado que se le da a las comunidades en su proceso de incrementar pues resiliencia hacia el cambio climático. En la cuenca alta del río Cauca también ya se hizo todo el proceso del marco de priorización, ya se cuentan con los portafolios. Los actores acá son cabildos indígenas que hay en esa zona, asociaciones campesinas, ONGs también que están presentes, así como las instituciones locales y universidades que están presentes en esa zona. Y ya para finalizar, quería comentarles que estamos junto con Katy organizando un curso internacional en donde se van a mostrar diversas herramientas, experiencias, lecciones aprendidas, también para que se fortalezca, hacer este paso a fortalecimiento, a fortalecer las capacidades en los diversos países, en todas estas herramientas que pueden ser útiles para la identificación, evaluación y promoción de prácticas de agricultura sostenible adaptada al clima o agricultura climáticamente inteligente. Ahí están los enlaces para que los puedan consultar. El curso se va a llevar a cabo en septiembre y pues en ese enlace encuentran toda la información concerniente a este curso. Y pues allí pues se va a presentar, obviamente, una de las herramientas es el marco de priorización de agricultura sostenible adaptada al clima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daisy, a vos por la presentación, también muy interesante y creo que de igual manera, pues yo entiendo que para ambas es un periodo corto para abordar en mayor detalle todo lo que las herramientas y marcos, por así decirlo, comprenden, pero nos deja con una buena introducción y con una buena explicación de en qué consiste los 4 pasos y de nuevo nos deja a todos, yo creo, con ganas de investigarlo más. Los documentos que decías que tienen en la página de ustedes, por ejemplo, el caso de Guatemala, también si gustas nos los mandas y podemos poner en la página de Let's Slack para ambos casos, tanto para el de Claudia como para el tuyo, en ambas instituciones podemos poner no necesariamente el documento, sino conectarlos también a los enlaces de las páginas de sus instituciones, donde inclusive después quienes tengan interés puedan explorar y encontrar información adicional también. Entonces, si te parece, podemos hacer eso también con esa información. Perfecto, muchas gracias. Tenemos varias preguntas. Voy a empezar con un par de preguntas para Claudia sobre la herramienta en sí. Pablo López, espero estar leyendo bien su apellido, o Llopis, pregunta ¿qué tan compacta es la herramienta, Claudia, la de Katy? Si está formada por un único software o la unión de varios softwares de análisis. Y bueno, ¿cuál es la disponibilidad de la herramienta para otros países de América Latina? Esa es la pregunta de Pablo. Y también Adriana Madariaga, de Argentina, nos pregunta sobre la capacitación a personal técnico que mencionabas, ¿cómo se implementará y si es posible para proyectos de ONGs?
Hola. No te escucho. Sí, ahora sí. Sí. Bueno, gracias María José y gracias a los participantes con las preguntas. En el caso, la primera pregunta sobre lo que es qué tan compacta es la herramienta, comentarles de que justamente pues no es un software específico, es una aplicación que justamente pues está compuesta por el desarrollo de diferentes análisis de mapeos, entonces no es un software específico, por decirlo así, con el que se va a trabajar. Justamente ahorita estamos o se está terminando de diseñar la herramienta, porque como les decía anteriormente, pues ha sido un proceso que hemos desarrollado de experiencia piloto, pero justamente pues aclarar de que no es un software donde se introducen los datos y se genera el producto, se genera la información determinada, sino que es a través justamente de un análisis de estos criterios que les estaba comentando anteriormente, a través de un mapeo que justamente pues lo que sí se está tratando de avanzar es en poder determinar justamente cómo se puede definir la aplicación de este mapeo. Y sobre la disponibilidad para otros países de la región, pues justamente esas son las oportunidades que nosotros queremos visualizar, de que justamente pues encontrar ese interés a nivel de la región, ya sea con gobiernos nacionales o con gobiernos locales, como les decía, porque la herramienta pues tiene esa particularidad o esa ventaja, por decirlo así, de que tiene su aplicación para un enfoque o una escala local y para un enfoque o escala nacional o subnacional. Entonces la idea pues es tratar de generar esa promoción de la herramienta para los diferentes ámbitos. Como les decía, si existe un interés, pues poder ponernos en contacto, en comunicación, como les decía, y poder visualizar esas oportunidades de poder trabajarla. Y con la segunda pregunta que comentaban sobre el proceso de capacitación, justamente pues está dirigido, no solamente quiero enmarcarme que solo esté dirigido a gobiernos, está dirigido a diferentes instituciones, a diferentes ámbitos, ya sean privados o públicos, no necesariamente tiene que ser solamente con gobiernos. Lo dirigimos o lo enfocamos a los gobiernos locales y nacionales porque eso pues es nuestro primer público, nuestro primer punto de entrada, por decirlo así, para poder trabajar, porque como sabemos son los principales tomadores de decisiones, pero no quiere decir de que no esté dirigido hacia otros públicos o hacia otras plataformas. En este caso pueden ser, como lo mencionaban, las organizaciones no gubernamentales también pueden acompañarnos en este proceso si existe un interés. Como les decía, pues la oportunidad que nosotros queremos visualizar es de que se pueda justamente trabajar a diferentes enfoques y en este caso pues existen organizaciones no gubernamentales que estén trabajando bajo un enfoque local o territorial o en un enfoque subnacional, pues es más que bienvenido pues empezar a trabajar con ellos. Entonces, como les decía, nosotros tenemos toda la disponibilidad y si existe un interés, con gusto podemos empezar a visualizar qué oportunidades se podrían generar. Perfecto, muchas gracias, Claudia. De hecho, precisamente en esa línea nos ha escrito también Elvis Sosa de República Dominicana y pregunta que si quisieran aplicar esta herramienta, ¿cómo sería el proceso? Entonces, te paso esa pregunta, Claudia, pero también le voy a pedir a Daisy que al final, aprovechando pues el interés de Elvis, lo ha expresado al terminar la presentación de Claudia específicamente sobre su herramienta, pero creo que es una oportunidad para que ambas comenten en el caso de cada herramienta y de cada institución cuál sería el proceso en caso de haber interés de un país para poderla aplicar. Entonces, Claudia primero, si gustas, y después Daisy nos comenta sobre la de ustedes, por favor. Sí, gracias María José. En el caso, pues, ¿qué sería lo inmediato, por decirlo así, si existiera un interés de alguna institución o de algún gobierno en este caso? Como lo comentaba de manera muy resumida en la presentación, primero que nada, pues tendríamos que evaluar justamente el interés o el objetivo que está persiguiendo el gobierno ¿no? o en este caso la institución. En este caso, pues si es un enfoque nacional, un enfoque local, también evaluar la información
que existe, la información disponible con la que se cuenta, en este caso lo que yo comentaba anteriormente, si existen una base de datos, si existen mapas, si existen pues justamente pues información que nos pueda ayudar a construir este proceso de información, poder determinar conjuntamente con el gobierno o con el público determinado esas prioridades sectoriales y esas prioridades de los servicios ecosistémicos, es decir, tenemos que adecuar de la mejor manera la metodología de acuerdo al contexto nacional o al contexto local. Justamente pues comentarles de que Katia pues cuenta con un equipo bastante robusto, por decirlo así, en este proceso, que ha trabajado en la construcción de esta herramienta, y sí existe bastante interés pues justamente de poder generar este proceso de discusión o de diálogo con los diferentes públicos o los diferentes intereses que existan. A partir de eso, pues con la información existente, pues se trabaja en un proceso, como les decía, de aplicación piloto para poder generar este mapeo, para poder generar esta validación. Hablábamos justamente de incluso desarrollar lo que sería una plataforma tecnológica para que el país o el gobierno o la institución justamente cuente con esa base de datos que pueda ayudar a reportar esa implementación en campo, y que justamente pues sirva como un insumo de reporte, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, y a partir de eso pues definir justamente una ruta de trabajo que permita identificar ese proceso de capacitación, ese proceso de trabajo conjunto, porque como les decía, el interés o la idea no es desarrollar un proceso solamente de Katia y que se le presente al gobierno, se le presente al público. O sea, generar ese proceso de análisis es justamente de manera conjunta, generar ese proceso de capacitación. Incluso pues o lo que estamos visualizando es generar ese intercambio de experiencias, incluso de que técnicos de esas áreas específicas trabajen de manera continua con los técnicos establecidos en CATIE, que se puedan desarrollar esos intercambios, experiencias, ya sea, por ejemplo, de 2 semanas, 3 semanas, donde se trabaje de manera conjunta para poder identificar el uso de los mapas, los análisis, la generación de los productos de información. Y a partir de eso, pues ya cuando se tenga un producto establecido, pues hablamos del proceso de capacitación a los decisores, poder identificar cómo el uso de estos productos de información van a ayudar a la toma de decisiones, poder visualizar o poder presentarlo, por decirlo así, de manera que el político o el tomador de decisión no vea un mapa específico y él lo tenga que interpretar, sino que justamente se le pueda presentar en una bandeja, por decirlo así, toda la información requerida para que él solo justamente ya pueda venir a decidir cuáles son los próximos pasos o cómo puede ayudar este proceso de planificación. Entonces, como les decía, existe bastante disponibilidad. Sí, primero tendríamos que evaluar muy bien el interés, el área, incluso la disponibilidad de recursos también, porque sí, justamente pues es un proceso que sí se requiere de bastante formación, de bastante interés y sobre todo de bastante tiempo. Es un proceso que más o menos estamos visualizando que se requiere de unos 4 a 6 meses de trabajo para poder sacar estos productos de información y a partir de eso pues evaluar cómo se pueden implementar para mejorar la toma de decisiones. Gracias, Claudia. Daisy. Sí, gracias María José. Nosotros estamos desarrollando manuales en donde la idea es explicar el paso a paso de cómo se implementa el marco de priorización, de manera que sea también un proceso que se pueda realizar autónomamente por los actores que estén interesados. Sin embargo, obviamente estamos en total disposición de contar y compartir las lecciones aprendidas, las experiencias y hacer el seguimiento, acompañarlos más bien en el desarrollo de la implementación pues del marco de priorización. Pero pues para nosotros es muy importante también poder dar las herramientas de una forma sencilla, de una forma
fácil de poder implementar todas estas fases, todo el marco de priorización de una manera mucho más autónoma, que si bien es necesario que haya un equipo interdisciplinario que esté dispuesto pues a liderar este proceso en cada una de las organizaciones o de las instituciones que quieran implementar el marco, puede hacerse con un apoyo nuestro, compartiendo pues todas las experiencias que hemos tenido en en el marco de la implementación del marco de priorización. Entonces, la forma básicamente es se puede, obviamente, la manifestación del interés por parte de la institución, por parte de la organización, del actor que esté interesado en la herramienta, nos cuenta, podemos hacer una charla introductoria, vemos, bueno, cuáles son como el alcance que se le quiere dar al marco de priorización, cuáles son las necesidades, con qué recursos humanos, financieros cuenta la organización para implementarlo, y se empezaría entonces a ajustar el marco de acuerdo a esas condiciones, teniendo muy presente pues el manual que se estará publicando próximamente, en donde se da el paso a paso. De todos modos, hasta el momento, pues se ha tratado de documentar eh, toda la experiencia en los diferentes casos, en el de Guatemala, en Trifinio, en Ica Central y en Colombia, en Cauca, pues para que también puedan hacer como la revisión de las experiencias, de qué fue cómo se abordó la implementación del marco en los diferentes contextos, y ya esto está disponible. Ya una vez esté el manual, pues eso va a ser mucho más fácil poder llevar a cabo e implementar el marco de priorización, y pues obviamente estamos a disposición para poder dar el apoyo y seguimiento pues necesario que tengan los diferentes actores interesados en el marco. Perfecto, muchas gracias, Daisy. Tengo otro par de preguntitas para Daisy sobre la herramienta. Una de Michelle Midré, desde Alemania, quien pregunta cómo se estima la importancia de las diferentes opciones de ASAC solo en base a económicos, y en la misma línea, cómo se resuelven los conflictos que ocurren. Y la segunda, de Pablo López también, quien nos acompaña desde Sao Paulo, del South Pole Group, pregunta que quiénes serían los participantes indicados en el segundo taller para desarrollo de portafolios. Gracias, María José. Bueno, con respecto a la primera pregunta, no es únicamente con base en los beneficios económicos. Como lo comenté, se busca tener una visión integral, holística del contexto y del contexto del territorio en el cual se está haciendo la implementación del marco de priorización. Entonces se busca tener por un lado en cuenta si están los costos, pues porque necesitamos conocer cuáles son los costos y beneficios económicos asociados a la implementación de cada una de las prácticas, pero en últimas lo que estamos mirando es la contribución que se hace a cada uno de los pilares, eh, no solamente en términos económicos, sino estos co-beneficios asociados a la implementación de las prácticas. Entonces, por ejemplo, en términos de biodiversidad, en términos de acumulación de carbono o reducción de emisiones, en términos de los beneficios que trae al suelo y a los recursos hídricos o al manejo del recurso hídrico en los sistemas productivos. Entonces, no se tiene únicamente en cuenta la parte económica, si bien se tiene en cuenta, está básicamente los co-beneficios que acabo de mencionar cumplen un papel muy importante en la determinación de, pues de la importancia y relevancia de cada uno de los portafolios. Es un conjunto de criterios que se tienen en cuenta al momento de formar los portafolios, que tienen en cuenta, como lo mencioné, los beneficios económicos, pero también aquellos beneficios en términos de, por ejemplo, biodiversidad, acumulación de carbono, etcétera. Y básicamente esto se hace en discusión con los diversos
actores. Entonces, es allí donde no es solamente lo que digan los indicadores, sino que los resultados de la combinación de esos criterios son discutidos con los diferentes actores, y eso también se tiene en cuenta en la selección de las prácticas que conforman los portafolios. No sé si, yo creo que ahí quedaría respondida la primera pregunta. Y la segunda, con respecto a los actores, bueno, digamos que eso cambia de acuerdo al contexto. Entonces, en el caso de Guatemala, pues estaban invitados representantes de diversas instituciones a nivel nacional y a nivel de corredor seco. Entonces, estaban no solamente desde pues, el Ministerio de Agricultura, sino también participa el Ministerio de Ambiente, organizaciones no gubernamentales, cooperantes también, asociaciones de productores, etcétera. Entonces, esa combinación, digamos que es definida fue en ese momento definida por el Ministerio de Agricultura, y con apoyo nuestro. En el caso, por ejemplo, de Cauca, que ya es más a nivel local, pues entonces los actores fueron las asociaciones de campesinos, los dirigentes de cabildos indígenas, ONGs locales que estaban trabajando allí, y se busca pues que haya esta diversidad de actores que estén involucrados en cada uno de los talleres. Perfecto, muchas gracias, Daisy. Otra preguntita para Claudia ahora. Claudia, nos pregunta Rubén Goldstein, dado que los servicios ecosistémicos tienen una aproximación de oferta y demanda, ¿cómo han logrado la articulación con las cadenas de valor regionales, teniendo en cuenta los principios de economía circular, y cómo las zonas que no son valoradas por estos sistemas económicos por oferta y o demanda son identificadas para potencializar, o para futuros planes de desarrollo y conservación? Sí, gracias. Justamente, pues, en este caso, la herramienta, pues, como lo mencionaba anteriormente, la herramienta está en un proceso de construcción, en un proceso de validación, y uno de los vacíos que sí hemos logrado identificar es justamente esa alineación con lo que son las cadenas de valor. En este caso, pues sí mencionarles de que es un vacío que sí hemos identificado y que queremos visualizar cómo se puede ir mejorando la herramienta en este proceso de construcción, porque sí eh, nos ha quedado corto, por decirlo así, ese proceso, pero sí es uno de los próximos pasos que estamos visualizando. Incluso ya hemos tenido pues el abordaje con el área de economía ambiental del CATIE, porque sí es algo de lo que nos interesa poder seguir avanzando para poder construir y hacer y hacerlo más robusta esta herramienta que sí visualizamos de que sería de alto impacto, y sobre todo pues en esta parte del sector sería justamente bien recibida si contara con este vacío que hemos logrado identificar y que ya estamos en un proceso de construcción y de análisis para ver cómo solventar en lo mayor posible este vacío que, como les comentaba, pues lastimosamente sí lo identificamos. Gracias, Claudia, por la aclaración. Tenemos dos preguntas de Benjamín Pozos, una para Claudia y una para Daisy. Empiezo con la de Daisy, que dice, ¿cuánto ha durado en semanas las experiencias de la implementación de la herramienta de marco de priorización? Bueno, ahí creo que ya lo habías respondido, pero si lo quieres retomar o replantear. Y para Claudia nos pregunta que en relación a MRV, específicamente en mitigación, ¿cómo se tiene planeado verificar la captura de carbono? Yo asumo que la pregunta va un poco por si están utilizando algún marco o algún mecanismo o instrumento para, de alguna manera, verificar eso posteriormente, o sea, lo que se está reportando que se capturaría de carbono con los proyectos. Entonces, si gustan, Daisy y luego Claudia. Gracias, María José, y muchas gracias también por la pregunta. Bueno, sí, yo ya había mencionado que el tiempo estimado más o menos de la implementación de todo el marco de priorización es de 4 a 8 meses, y esto depende mucho también del contexto, ¿no? O sea, a veces
si se está haciendo un ejercicio a una escala pequeña en donde es mucho más fácil hacer la convocatoria de los diversos actores y se pueda, digamos, a tener una dinámica un poco más eh, rápida entre fase y fase, pues esto va a hacer que los tiempos cambien. Eh, en, en, principio en Guatemala, por ejemplo, nos demoramos 8 meses más o menos, o un poco más, pues porque era nuestra primera experiencia y, eh, y pues esto ya nos ha dejado un poquito de lecciones aprendidas en las cuales hemos, y esto se verá reflejado en el manual, en donde hemos puntualizado, bueno, las diversas fases, cómo hacer mucho más eficiente el proceso y el paso a paso en cada una de ellas. Entonces cambia un poco de acuerdo al contexto, pero es aproximadamente entre 4 a 8 meses que dura la implementación. Gracias, Daisy. Claudia, si quieres comentar sobre lo de MRV. Sí, en el caso para poder definir lo que sería justamente el aspecto de la mitigación, en el caso de la deforestación y degradación, justamente pues se está tratando o se quiere alinear justamente con los procesos que están realizando los países. En este caso, pues el análisis que se pretende es justamente cuantificar el efecto histórico de los diferentes cambios del uso del suelo que se ha observado en un periodo determinado para una área específica y justamente pues a través del uso de determinantes para poder para poder predecir en el futuro dónde se va a ocurrir o dónde se va a potencializar esa deforestación y justamente pues se están utilizando diferentes herramientas. Katy incluso pues ya tiene bastante experiencia en el uso de lo que es la cuantificación de la deforestación y el uso de la predicción de diferentes modelos para determinar eh, eh, escenarios futuros, por decirlo así. En este caso, pues lo que se quiere o se utilizan estas herramientas, se ha utilizado lo que es la herramienta de la dinámica ego, mucho sobre todo para poder determinar justamente dónde se van a determinar, cómo se van a construir esos posibles escenarios de deforestación en un área específica y justamente pues lo que se quiere es incorporar o lo que se está trabajando es que se ha incorporado el uso de estos modelos en la herramienta para poder evaluar si esa área específica o esa región específica va justamente a sufrir o qué tan graves van a ser esas transiciones entre los diferentes usos del suelo de la tierra. Gracias, Claudia. Ya casi estamos por terminar, nada más. Antes de terminar, varios han expresado interés en el curso que mostró Daisy al final. Y bueno, preguntan que dónde pueden encontrarlos. Ya ahí a Gerardo ya le indicamos el link. También comentarle a los demás que tengan interés que hemos puesto el link en el chat del panel de control del GoToWebinar, la plataforma que estamos utilizando, o también podrán encontrar el link en la filmina final de la presentación de Daisy, que va a estar subida en la página web de Let's Slack, en la sección de eventos, webinars y el webinar de hoy específicamente. Pero me preguntan, Daisy, si se puede acceder de manera virtual y también me pregunta Claudia Estrella si puede inscribirse de parte de Uruguay. Entonces, quizás si quieres ampliar un poquito sobre el acceso y quizás a quién está dirigido el curso y quiénes se pueden inscribir, por así decirlo. Claro que sí. Bueno, ahí en el enlace que está en la presentación y el que les compartieron en el chat, se puede entrar a la parte de para inscribirse al curso y ahí pues diligencian la información y quedan inscritos digamos, el proceso de inscripción del curso. Eh, Básicamente el curso está orientado a personas e instituciones que quieran, que vean como potencial en hacer el uso de las herramientas para priorizar, para planificar en términos de agricultura sostenible adaptada al clima, agricultura climáticamente inteligente, y es, mejor dicho, es para todos aquellos interesados de diversos actores, ONGs, gobiernos,
eh, otras instituciones no gubernamentales que quieran conocer mucho más en detalle sobre las herramientas y en el marco de la implementación de esta herramienta. Entonces, el tipo de actores que quieran participar, el tipo de personas que se quieran inscribir. Algo muy importante y que sí nosotros estamos buscando es que el curso sea como el inicio para que después se pueda ir implementando en otros lugares de la región el marco de priorización y las otras herramientas que estarán disponibles en el curso, porque la idea es hacer el fortalecimiento de capacidades, pero que esto se vea traducido también en que se está usando en otros países, en otros contextos, y así que generar una comunidad en donde podamos retroalimentar los diversos procesos y seguir fortaleciendo las diversas herramientas y ir viendo cómo en realidad estas herramientas sí están siendo útiles en los procesos de planificación y retroalimentar no solamente la herramienta, sino el proceso en sí. Entonces, cualquier duda de todos modos adicional que tengan, ahí está mi correo también o a través de Let's Slack y pues está en la página, en el link, ahí se pueden inscribir fácilmente. Gracias, Daisy. Y ya vamos a ir cerrando el webinar de hoy, pero te comento que nos pregunta también, nos preguntan de México, Benjamín Pozos, si es posible invitar o comprar el curso para traerlo a México, pero eso lo voy a dejar para que, eh, digamos, Benjamín, le invito a escribirle a Daisy directamente para ver si ya ese tipo de oportunidades se pueden explorar más adelante. Entonces, pueden escribirnos ya sea a la plataforma de Let's Slack, o pueden escribirle pues ya sea a Claudia o a Daisy a sus correos respectivos para cualquier consulta adicional o con interés en después aplicar la herramienta, conocer más al respecto. Las pongo a las dos a disposición junto conmigo, me doy esa libertad y los correos de ellas estarán en sus presentaciones respectivas. Como les dije, todo va a estar subido a la página web de Let's Slack, incluida la grabación de este webinar. Entonces, pues con eso, para finalizar, agradecer a las dos expositoras, a Claudia y a Daisy, por su tiempo y por compartir con nosotras sobre estas dos herramientas tan interesantes y también las experiencias que ya han tenido en su implementación y el desarrollo que siguen teniendo al respecto en la región. Y también agradecer a todos los presentes por su participación. Los esperamos en próximos webinars de Let's Slack también y quedamos a la orden para cualquier cosa. Muchas gracias y que pasen bien. Gracias. Gracias, Daisy. Gracias, nos vemos. Gracias, Claudia. Nos vemos.